En una época oscura para Israel, el pueblo se encontraba sumido en la decadencia moral y espiritual. Bajo el reinado del rey Usías, Israel experimentaba una crisis profunda, marcada por la idolatría, el pecado desenfrenado y una creciente indiferencia hacia las enseñanzas de Dios. El pueblo de Israel había olvidado el pacto con su Creador y se había entregado a la adoración de ídolos, creyendo que su prosperidad era suficiente para ignorar la voluntad divina. La religión se había convertido en una formalidad vacía y el pueblo, cegado por su orgullo, vivía en rebelión. El clima de apostasía y el vacío espiritual que prevalecía en el reino de Israel no solo afectaba a las masas, sino también a la propia corte real. El liderazgo se desmoronaba y las naciones vecinas comenzaban a ejercer presión, dejando a Israel vulnerable, no solo políticamente, sino también espiritualmente. La necesidad de un líder, un profeta que pudiera confrontar esta corrupción y guiar al pueblo hacia la purificación, nunca había sido tan urgente. Israel necesitaba un mensajero que hablara con valentía y desafiara las falsas creencias, alguien dispuesto a enfrentarse al pecado y devolver al pueblo a la obediencia y el temor de Dios. Fue en este contexto, lleno de desesperanza y caos, cuando Dios, en su infinita misericordia, decide intervenir. Él sabía que solo un mensajero de su voluntad podría salvar a Israel, pero ese mensajero debía ser alguien dispuesto a enfrentarse a la adversidad y ser fiel incluso cuando las circunstancias parecieran imposibles. Así, en un momento de profunda revelación, Isaías, un hombre común que vivía en Jerusalén, fue elegido por Dios para llevar a cabo esta misión trascendental. Isaías, que no buscaba reconocimiento ni poder, se encontraba en un momento de oración y meditación cuando recibió la llamada que transformaría su vida. En medio de la oscuridad espiritual que envolvía a Israel, Dios le mostró que Él tenía un propósito divino para él. La visión que Isaías experimentó no solo cambiaría el rumbo de su vida, sino que marcaría el comienzo de una misión profética que tendría un impacto profundo y duradero en la historia del pueblo de Israel. La urgencia de la situación espiritual de Israel lo llevó a un punto de no retorno. Dios, al ver la desesperación del pueblo, alzó la voz para llamar a Isaías. Y al igual que muchos otros antes de él, Isaías tuvo que tomar una decisión crucial. ¿Seguiría el llamado de Dios, arriesgando su vida y enfrentando la resistencia de su propio pueblo? ¿O se quedaría en silencio ante la creciente oscuridad que lo rodeaba? Isaías, convencido de la verdad del mensaje que había recibido, no dudó. Estaba dispuesto a ser ese líder, ese mensajero divino que Israel tanto necesitaba. Ahora que Isaías había aceptado la misión, el panorama de lo que iba a suceder pronto estaba por cambiar radicalmente. La visión que Dios le daría sería una muestra clara de su poder, y sería a través de esta revelación celestial que Isaías comenzaría a entender la magnitud de la tarea que se le encomendaba. La conexión con el futuro inmediato de Israel estaba a punto de hacerse más clara, pero lo que Isaías presenciará pronto sería más asombroso de lo que jamás habría imaginado. Lo que sucedió después cambió para siempre la vida de Isaías. En un instante, la realidad terrenal se desvaneció ante sus ojos y fue transportado al mismo cielo, a un lugar que supera la imaginación humana. Isaías, tembloroso y asombrado, vio lo que solo unos pocos seres celestiales habían tenido el privilegio de contemplar: el trono de Dios. No era solo un trono como los que había conocido en la tierra, sino un trono que reflejaba la gloria y la soberanía infinitas del Creador del universo. En el centro de esta visión gloriosa, allí estaba Él, Dios, el Rey eterno, sentado sobre un trono elevado,
cuyo resplandor cegaba la vista y llenaba el espacio entero con una luz tan pura y tan intensa que no podía compararse con nada de lo que Isaías hubiera conocido. Esta luz no solo iluminaba, sino que parecía emanar de la misma esencia de Dios, una presencia tan poderosa y sublime que abarcaba cada rincón del cielo. No había sombras, solo un resplandor glorioso que reflejaba la majestad infinita de su ser. Isaías, arrodillado ante esa visión, no podía dejar de sentir la grandeza de lo que estaba presenciando. El trono de Dios no solo era un símbolo de autoridad, sino de una pureza incomparable. En contraste con la oscuridad y el pecado que dominaban la tierra de Israel, este trono representaba lo divino, lo eterno y lo perfecto. Cada aspecto de la escena estaba cargado de santidad. La atmósfera, el resplandor y hasta el mismo aire que Isaías respiraba parecía impregnado de una pureza absoluta. La magnificencia de esa imagen lo dejó sin aliento. Era como si todo el universo, en su vastedad, se hubiera reunido en un solo punto de brillantez. En ese instante, Isaías comprendió la enorme distancia que existía entre la gloria de Dios y la corrupción de su pueblo. Dios, en su infinita grandeza, no solo se encontraba por encima de todo, sino que también estaba rodeado de un aura indescriptible de poder y autoridad. No era solo el Rey de Israel, sino el Rey de los cielos y la tierra, el soberano del universo entero. Este trono no estaba sujeto a las leyes del mundo humano, ni podía ser alterado por los eventos terrenales. Isaías comenzó a entender que lo que estaba presenciando no era solo una imagen simbólica, sino una representación palpable de la soberanía absoluta de Dios. Esta visión también le reveló algo más. La pureza y la santidad de Dios eran tan vastas que todo lo demás palidecía en su presencia. Isaías sentía que en ese momento él mismo era una criatura pequeña e imperfecta, enfrentándose a la esencia misma de la perfección divina. La escena se convirtió en un contraste imponente entre lo divino y lo humano, entre la santidad de Dios y la impureza de la humanidad. Isaías no solo estaba siendo testigo de la gloria de Dios, sino también siendo confrontado con la dura realidad de la condición espiritual de su pueblo. La magnificencia del trono y la luz que irradiaba contrastaba con la oscuridad que había envuelto a Israel. En ese momento Isaías comenzó a comprender que el juicio divino no era solo una consecuencia de los pecados de Israel, sino también un reflejo de la santidad infinita de Dios, que no podía tolerar la corrupción. Y mientras observaba la inmensidad de la visión, Isaías entendió que la misión que se le encomendaba no era solo un llamado a ser mensajero, sino a hacer visible ante el pueblo de Israel la distancia que existía entre la pureza de Dios y la impureza de su vida. El resplandor del trono no solo era una revelación de la majestad de Dios, sino también una invitación a un proceso de purificación que Isaías sabía que tendría que llevar a cabo, comenzando con su propio corazón. Mientras Isaías seguía maravillado ante la majestad y la gloria indescriptible del trono de Dios, un nuevo fenómeno comenzó a desarrollarse ante sus ojos. En la vastedad del cielo, rodeando al trono divino, surgieron seres sobrenaturales que parecían habitar en una dimensión de pureza y ardor que desbordaba la comprensión humana. Eran los serafines, criaturas celestiales cuya presencia era tan impresionante que, al verlos, Isaías sintió que todo su ser quedaba envuelto en una sensación de asombro profundo y reverencia absoluta. Los serafines, seres de fuego y luz, eran imponentes tanto en su forma como en su función. Cada uno de ellos poseía 6 alas, y su apariencia revelaba la perfección y el ardor con los que servían a Dios. Con 2 alas cubrían sus rostros, en un acto de humildad y reverencia
ante la infinita santidad de Dios. Los serafines sabían que, aunque eran criaturas puras y poderosas, su presencia no podía deslumbrar a la gloria divina. Por eso, cubrían sus rostros, conscientes de que nadie puede mirar la pureza de Dios y sobrevivir. Con otras dos alas cubrían sus pies, un símbolo de su sumisión total y de la distancia que había entre la tierra y el cielo. Los pies, como la parte más terrenal de su ser, no podían quedar expuestos ante el resplandor divino. Era una forma de reflejar que, aunque sus cuerpos eran divinos, aún reconocían la supremacía de la voluntad de Dios sobre todo lo creado. Pero lo más fascinante era cómo con las dos alas restantes los serafines volaban. Su vuelo no era como el de cualquier criatura terrenal. Se movían con una gracia y rapidez indescriptibles, deslizándose a través del cielo con una agilidad que parecía desafiar las leyes de la naturaleza misma. Su movimiento, etéreo y perfecto, reflejaba una devoción infinita a su Creador, ya que su existencia misma giraba en torno a la alabanza y la adoración a Dios. Los serafines no solo impresionaban por su forma, sino también por el ardor de su naturaleza. Estos seres no eran fríos ni indiferentes. Cada serafín era como una llama viva, reflejando la pureza y el ardor del amor de Dios. Su esencia misma era fuego, fuego que ardía intensamente en su devoción y adoración inquebrantables. Este fuego no solo simbolizaba su pureza, sino también la pureza de su servicio, el cual se entregaba con una fervorosa pasión hacia la gloria divina. Eran criaturas que, sin descanso, proclamaban la gloria de Dios, siendo el vehículo perfecto de su alabanza eterna. Isaías, maravillado por la belleza y el poder de los serafines, observaba cómo estos seres se movían con una velocidad asombrosa, como si cada batir de sus alas fuera una alabanza continua. Su presencia no solo reflejaba la gloria de Dios, sino que también proyectaba una vibrante energía, como una llama que arde sin cesar. Esta visión era como un reflejo directo de la gloria divina, pues los serafines no eran seres independientes, sino que existían únicamente para magnificar a Dios y manifestar su santidad en toda su pureza. Lo que Isaías presenciaba no era simplemente una visión, era una lección viva sobre la grandeza de Dios y cómo toda la creación, desde los seres más elevados hasta las criaturas más humildes, estaban llamadas a rendirle adoración. Estos seres, con su ardor inquebrantable y su pureza radiante, se convertían en una especie de intermediarios entre lo celestial y lo terrenal, entre el Creador y la creación, mostrando con su existencia que el verdadero propósito del ser es alabar a Dios. Mientras la visión se desplegaba ante Isaías, algo profundo sucedió en su corazón. Los serafines no solo eran un espectáculo visual, sino un mensaje vivo, una invitación a la humanidad a comprender la gloria de Dios y a vivir en esa misma devoción. Isaías sabía que la misión que Dios le había encomendado no solo era ser un profeta, sino también transmitir al pueblo de Israel el ardor y la pureza con los que los serafines servían a Dios. Algo que la nación había perdido de vista hacía mucho tiempo, y en ese momento la visión de los serafines no solo era una revelación celestial, sino una llamada a la purificación del pueblo, a la restauración de una verdadera adoración. En el mismo momento en que Isaías observaba la majestuosidad del trono de Dios y la presencia deslumbrante de los serafines, una escena aún más profunda comenzó a desarrollarse. Los serafines, conscientes de la absoluta supremacía de Dios, comenzaron a alabarle con una melodía celestial que llenaba todo el espacio, un cántico que resonaba en la eternidad. Su canto, profundo y reverente, no era solo un acto de adoración, sino una declaración de la santidad incomprensible de Dios. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este himno
repetido una y otra vez, se convirtió en el núcleo de la adoración celestial. La repetición no era solo un medio de glorificación, sino también una forma de profundizar en la revelación del carácter de Dios. Los serafines, con sus voces celestiales, no solo proclamaban que Dios es santo, sino que repetían esta verdad con tal fervor y dedicación que la atmósfera misma parecía vibrar con la intensidad de su adoración. El uso del santo, santo, santo no era casualidad. En la lengua hebrea, la repetición de una palabra enfatiza su importancia, y al triplicarla, los serafines no solo afirmaban la santidad de Dios, sino que la magnificaban en su máxima expresión. La santidad de Dios no es una característica aislada, sino que es la esencia misma de su ser, algo que sobrepasa todo entendimiento. Este cántico de alabanza no solo exalta a Dios por su santidad, sino también por su soberanía y gloria infinitas. Al decir el Señor de los ejércitos, los serafines reconocían no solo a Dios como el creador del universo, sino como el líder de las huestes celestiales, el comandante supremo de todo lo que existe. Este título refleja la naturaleza omnipotente de Dios, el cual tiene poder sobre todos los ejércitos celestiales y terrenales, y cuyas órdenes y deseos son cumplidos sin excepción. La fuerza de este título subraya la majestad inalcanzable de Dios, cuya autoridad se extiende sobre todo lo creado. Lo más fascinante, sin embargo, es lo que los serafines cantaban sobre la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria. Esta declaración revela una verdad fundamental sobre la creación. Todo en el universo, desde la vastedad de las estrellas hasta la tierra bajo nuestros pies, está diseñado para reflejar la gloria de Dios. Cada rincón de la creación, cada ser vivo y cada elemento del cosmos lleva la huella de la gloria de su Creador. La gloria de Dios no está confinada al cielo, sino que se despliega en toda la creación, en cada aspecto de la vida. El himno de los serafines, por lo tanto, no solo proclamaba una realidad espiritual, sino que también hacía visible la conexión profunda entre lo divino y lo terrenal, entre el Creador y la creación. Isaías, profundamente conmovido por esta alabanza celestial, comenzó a entender que la gloria de Dios no era algo lejano o inaccesible. Estaba presente no solo en la magnificencia del cielo, sino también en la tierra. Los serafines, con su canto ininterrumpido, revelaban que la verdadera naturaleza de la creación es reflejar esa gloria divina. La repetición de su himno no solo era una expresión de adoración, sino una afirmación de que la gloria de Dios es eterna e inmutable, que no hay nada ni nadie que pueda igualarla o disminuirla. Mientras la canción se elevaba, Isaías entendió algo más profundo. La adoración de los serafines no era solo un acto de alabanza, era un acto continuo, eterno, que nunca cesa. Los serafines, en su naturaleza ardiente, estaban atrapados en un ciclo eterno de reverencia y adoración, sin principio ni fin, porque la gloria de Dios no tiene límite ni conclusión. Este himno, entonces, no solo era una melodía celestial, sino una verdad universal, una verdad que el profeta debía llevar a la tierra de Israel. La gloria de Dios es lo único digno de adoración, y todo en el universo está llamado a reflejarla. Y mientras la música celestial seguía sonando en sus oídos, Isaías sentía que no solo estaba presenciando una visión, sino siendo parte de un acto sagrado que trascendía el tiempo y el espacio. En ese momento, el cántico de los serafines no solo resonaba en el cielo, sino también en su corazón, y entendió que esa misma alabanza era la que debía llevar a su pueblo para que Israel también comprendiera que su existencia no tenía otro propósito que glorificar a Dios. El resplandor de la gloria de Dios, tan deslumbrante y majestuoso, envolvía todo lo que Isaías veía.
Los serafines continuaban su adoración ininterrumpida, su cántico celestial llenando el aire con una reverberación que parecía provenir del mismo centro del universo. En este ambiente de pureza y santidad, Isaías, un hombre común, se sintió completamente desbordado. A medida que contemplaba la santidad de Dios y la reverencia de los seres celestiales, algo profundo comenzó a ocurrir en su interior. La magnificencia de lo que veía le llevó a una comprensión inmediata y dolorosa. Él no estaba a la altura de la presencia divina. De repente, una sensación abrumadora de indignidad se apoderó de su corazón. Su humanidad, su imperfección y su pecado se hicieron evidentes ante la luz gloriosa de Dios. La visión de la pureza infinita de Dios, reflejada en los serafines, lo confrontó con la fealdad de su propio ser. Isaías, consciente de su naturaleza caída, no pudo evitar sentirse pequeño, sucio y completamente incapaz de estar en un lugar tan puro. En un momento de intensa humillación, las palabras de Isaías brotaron de sus labios. «Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros». Estas palabras no eran solo un lamento, sino una confesión profunda de su pecado y el de su pueblo. Isaías reconoció con una claridad desgarradora que no podía acercarse a un Dios tan santo sin ser consumido por su pureza. El reconocimiento de su pecado, de la corrupción que habitaba en su corazón, lo llevó a un estado de arrepentimiento profundo. Él veía la gran distancia que existía entre la perfección divina y la imperfección humana. La santidad de Dios era tan deslumbrante que su misma presencia desnudaba las fallas y miserias de los seres humanos. Lo que Isaías experimentaba no era solo miedo, sino una sensación de completa inadecuación. Sabía que, como hombre de labios impuros, sus palabras, pensamientos y acciones nunca podrían alcanzar la pureza de Dios. Él no solo sentía que no estaba a la altura de estar en la presencia del Creador, sino que, al estar allí, temía por su propia vida. En ese momento, la majestuosidad divina y la gravedad del pecado humano se hicieron dolorosamente claras. La gloria de Dios estaba tan por encima de él que pensaba que su vida acabaría en ese mismo instante. Sin embargo, lo que Isaías no sabía era que este momento de profunda humillación era precisamente el comienzo de una transformación espiritual. En su reconocimiento de la propia miseria, Isaías había dado el primer paso hacia la purificación. La visión de la santidad de Dios no solo lo hizo consciente de su pecado, sino que también lo preparaba para una experiencia que lo llevaría a la reconciliación. Una reconciliación que solo podría venir a través de la gracia divina. Isaías no solo estaba siendo confrontado con su indignidad, sino también con la llamada de Dios que lo sacaría de esa desesperación. En su arrepentimiento y en su convicción de su propio pecado, Isaías estaba abriendo su corazón a la obra transformadora que Dios estaba a punto de realizar en él. Este reconocimiento de su pecado, de la imposibilidad de salvarse por sí mismo, sería la clave para que él pudiera convertirse en el instrumento de Dios para guiar a Israel hacia la restauración. Así, en medio de su tristeza y su temor, Isaías no sabía que estaba a punto de ser testigo de un acto de misericordia que cambiaría su vida para siempre. La atmósfera celestial, cargada con la majestad de la presencia de Dios, era palpable y el aire parecía vibrar con la reverberación del cántico de los serafines. Isaías, postrado en un estado de completa humillación y desesperación, sentía que su pecado lo separaba irremediablemente de la santidad de Dios. Había reconocido su indignidad y la de su pueblo,
y su corazón se encontraba quebrantado por el abismo entre su ser imperfecto y la perfección divina. Él sabía que, ante tal santidad, no había esperanza de redención por sus propios medios, pero lo que no esperaba, en medio de su desesperación, era el acto de misericordia divina que estaba por ocurrir. De repente, uno de los serafines, en un movimiento de gracia, voló hacia él. Este ser celestial no era solo un mensajero de la gloria de Dios, sino también un portador de la misericordia divina. En su mano llevaba un carbón encendido del altar, un símbolo poderoso de la purificación y la reconciliación con Dios. El carbón provenía del mismo altar sagrado, el lugar donde se ofrecían sacrificios para cubrir el pecado del pueblo, un símbolo de la santificación y del acto divino de hacer puro lo impuro. El serafín, con un gesto lleno de compasión, tocó los labios de Isaías con carbón ardiente. Isaías, quien había clamado por su impureza, sintió la sensación ardiente del carbón en su rostro. El calor de la llama no solo tocaba su carne, sino que de algún modo penetraba en su ser más profundo, alcanzando lo que estaba oculto en su corazón. El contacto con el fuego sagrado simbolizaba algo mucho más grande que una simple limpieza física. Era una purificación espiritual que lo transformaba, limpiándolo de su pecado y liberándolo de su condena. Este acto no solo significaba una liberación de la impureza externa de Isaías, sino una transformación interior que lo preparaba para su nueva misión. Su boca, que antes había proclamado palabras impuras, ahora sería purificada para hablar las palabras de Dios. El toque del serafín era una señal de que Dios había perdonado su pecado y lo había reconciliado con él. La acción del serafín indicaba la gracia inmerecida que Isaías recibía en ese momento, algo que iba más allá de sus propios méritos o esfuerzos. Isaías, quien antes había temido por su vida ante la presencia de un Dios tan santo, ahora se encontraba limpio y preparado para recibir el llamado que Dios tenía para él. Esta purificación era la base sobre la cual su misión tomaría forma. La limpieza de sus labios no solo lo liberaba del pecado, sino que lo consagraba como un instrumento para hablar en nombre de Dios, para ser su portavoz ante una nación que se había alejado de él. Isaías, ahora purificado, estaba listo para ser enviado, pero no solo como un hombre cualquiera, sino como un siervo elegido por Dios, alguien cuya vida había sido transformada y santificada por el fuego divino. Este acto de purificación, realizado por los serafines, es un reflejo de la gracia y la misericordia de Dios. Isaías, en su incapacidad, no podría haber logrado la purificación por sí mismo, pero Dios, en su bondad, lo hizo apto para la misión divina. Este momento en la visión celestial no solo representaba la purificación de un hombre, sino que también simbolizaba la esperanza para todo el pueblo de Israel, que, como Isaías, necesitaba ser purificado de sus propios pecados. La purificación de Isaías era, en esencia, una representación de lo que estaba por venir, la redención de un pueblo entero a través del sacrificio divino. Después de haber sido purificado de sus impurezas, Isaías se encontraba en un estado de profunda transformación. El ardor del carbón sagrado aún parecía arder en su interior, no solo purificando su carne, sino tocando su espíritu de una manera que lo había cambiado para siempre. Ya no era el mismo hombre que había caído de rodillas en desesperación ante la santidad de Dios. Ahora, limpio y renovado, estaba listo para escuchar la voz del mismo Dios que lo había purificado. En ese instante, la voz de Dios resonó en el vasto cielo celestial, cargada de una autoridad infinita y un poder inconmensurable. La pregunta que siguió era profunda, no solo en su significado, sino en su implicación. Dios, en su soberanía, miró a su alrededor y preguntó: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?
El eco de esta pregunta reverberó en el corazón de Isaías. Aunque la voz de Dios resonaba en una atmósfera de majestad y gloria, no era un llamado vacío, sino una invitación a ser parte de su plan divino. Isaías, ahora consciente de su propia indignidad, entendía la magnitud de la oportunidad que se le ofrecía. En un acto de valentía y humildad, sin dudar ni un momento, respondió con decisión: «Aquí estoy, envíame a mí». Con esas palabras, Isaías no solo aceptó un destino que cambiaría su vida, sino que también se ofreció como el instrumento de Dios para llevar un mensaje vital a un pueblo perdido. En su respuesta, Isaías demostró una valentía admirable y una disposición total. Aunque el mensaje que iba a llevar sería arduo, doloroso y muchas veces rechazado, Isaías no titubeó. La purificación de su alma había abierto su corazón para recibir el llamado divino, y ahora, transformado y lleno de una nueva determinación, él se entregaba a la misión que Dios le había encomendado. Este momento marcó el comienzo de una de las misiones proféticas más significativas en la historia de Israel. Isaías, un hombre marcado por la gracia de Dios, se convirtió en el portavoz de la voluntad divina, llamado a advertir al pueblo de Israel sobre su alejamiento de Dios y a guiarlos hacia la restauración. Su humildad al aceptar la misión no solo reflejaba su disposición, sino también su confianza en que Dios lo había capacitado para lo que estaba por venir. La aceptación de Isaías no era solo una respuesta a una invitación divina, era un acto de fe y obediencia. Dios no eligió a Isaías por su perfección, sino por su disposición y su corazón humilde. Isaías entendió que, a pesar de su pecado, había sido transformado por el poder de Dios para cumplir una misión sagrada. En este momento, Isaías se convirtió en el portavoz de la esperanza para un pueblo que necesitaba escuchar la verdad de Dios, una verdad que, aunque difícil de aceptar, era necesaria para su sanación y restauración. La valentía de Isaías, quien, habiendo experimentado la gracia de Dios, se ofreció como el siervo dispuesto, nos muestra un ejemplo de obediencia y confianza absoluta en el llamado divino. Isaías no se vio a sí mismo como un hombre capaz por su propio mérito, sino como un instrumento dispuesto a ser usado por el Dios que lo había purificado. De este modo, su declaración de «Aquí estoy, envíame a mí», no fue solo una expresión de valentía, sino una entrega total a la misión que cambiaría la historia de Israel y que resonaría por generaciones. La misión que Dios asignó a Isaías no era solo una llamada a la acción, sino también una prueba de resistencia y fe inquebrantable. Después de su purificación y la declaración de su disposición a servir, Isaías fue recibido por un mensaje que, aunque lleno de autoridad, era también profundo en su complejidad y dolor. Dios le encomendó llevar un mensaje de juicio a un pueblo obstinado que había caído en la idolatría, el pecado y la rebeldía, alejándose completamente de su voluntad. «Ve y dile a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, ved bien, pero no percibáis», le ordenó Dios. Un mandato duro y sombrío, que reflejaba la resistencia de Israel a escuchar las advertencias divinas. Isaías debía entregar la palabra de Dios, sabiendo que muchos se cerrarían al mensaje de arrepentimiento y restauración. Dios mismo advierte a Isaías que su misión sería difícil, que el pueblo no prestaría atención a las palabras que él proclamara, y que el juicio de Dios sería inevitable para aquellos que persistieran en sus caminos de desobediencia. A pesar de la dureza del mensaje, Dios también le muestra a Isaías una promesa crucial. Un remanente fiel será preservado. Aunque el pueblo en su mayoría caerá bajo el juicio divino, debido a su obstinación, habrá una porción de ellos, un remanente que permanecerá fiel a Dios. Este remanente sería el instrumento a través del cual
El plan redentor de Dios se llevaría a cabo, y el propósito eterno de restaurar la relación con su pueblo continuaría a pesar del sufrimiento y la desobediencia que prevalecerían. Este remanente sería clave para el cumplimiento de las promesas de Dios, aquellas que abren la puerta a la esperanza, incluso en medio del juicio. Isaías debía ser un portavoz que no solo anunciaba la ruina que se avecinaba, sino que también proclamaba la gracia redentora de un Dios que, aunque justo en su juicio, nunca abandona a aquellos que se arrepienten y se vuelven hacia Él. Así, la misión de Isaías no era solo de condena, sino también de esperanza, porque a través de ese remanente fiel, Dios iba a seguir adelante con su plan de salvación. Isaías, al recibir esta difícil tarea, no solo fue llamado a ver la dureza de la gente, sino a ser testigo de la esperanza que se manifestaría a través de aquellos que escucharan la voz de Dios. Aunque muchos endurecerían su corazón, el mensaje de Isaías no era en vano. La persistencia en la predicación de la palabra de Dios sería crucial, porque, al final, la verdad de Dios siempre tiene el poder de transformar, aunque su efecto inmediato no sea evidente para todos. Este dilema entre el juicio y la esperanza es el núcleo de la misión de Isaías: anunciar la justicia de Dios, que no puede ser ignorada, mientras al mismo tiempo mantener viva la esperanza en la restauración. La tarea no sería fácil, e Isaías sabía que su misión sería rechazada por muchos, pero en su corazón permanecía la certeza de que la palabra de Dios nunca regresa vacía. A través de Isaías, Dios no solo traerá juicio sobre la desobediencia, sino también la oportunidad de redención para aquellos que al final se arrepientan y se vuelvan a Él. Isaías se convierte así en el puente entre el juicio de Dios y su misericordia. Los serafines, esas criaturas místicas que Isaías vio en su visión, no son simples observadores de la gloria divina, son guardianes y símbolos vivientes de la santidad de Dios. Cada aspecto de su ser refleja la pureza absoluta de la naturaleza divina, y su presencia alrededor del trono celestial nos ofrece una lección profunda sobre la relación entre Dios y su creación. En primer lugar, su apariencia ardiente no es accidental. Los serafines son descritos como seres cubiertos de fuego, no solo como criaturas de luz, sino como manifestaciones vivientes del fuego que purifica. El fuego es un símbolo poderoso en las Escrituras, a menudo asociado con la presencia divina. El mismo Moisés fue llamado desde una zarza ardiente, y el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego sobre los discípulos en Pentecostés. Este fuego no es destructivo, sino purificador, y su presencia está directamente vinculada a la santidad de Dios. Los serafines, al ser envolventes en su ardor, nos muestran que la santidad de Dios consume todo lo que no es puro, y solo lo que es purificado y transformado por Él puede acercarse a su presencia. Cada serafín, con sus 6 alas, está vestido con humildad y reverencia. Con 2 alas cubren sus rostros, reconociendo que la gloria de Dios es tan inmensa que ni siquiera ellos, en su perfección, pueden mirarlo directamente. Con 2 alas cubren sus pies, un símbolo de humildad y sumisión, como si ante la majestad de Dios todo lo que poseen debe ser oculto en veneración. Y con las otras 2 alas vuelan rápidamente, moviéndose con una agilidad sobrenatural, reflejando su devoción activa y la constante adoración a Dios. Este movimiento continuo no es solo un acto físico, es una manifestación de su dedicación eterna a glorificar al Creador. Los serafines no solo rodean el trono, sino que cantan sin cesar el himno más profundo y repetido: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria.
Este cántico, no solo en su contenido, sino también en su repetición, nos habla de la infinita perfección de Dios. No hay otro atributo que se repita de esta forma en las Escrituras. La santidad de Dios es la cualidad que define su ser, y todo lo demás se deriva de ella. Los serafines, al proclamarse santos, nos enseñan que el eje de toda existencia es la gloria de Dios, la cual debe ser reconocida, adorada y reverenciada. Además, estos seres son un ejemplo perfecto de obediencia y pureza. Ellos están constantemente adorando a Dios y alabando su santidad, mostrando que la cercanía con el Creador no solo es un acto de asombro, sino de acción continua en santidad. Los serafines no buscan otra cosa que no sea cumplir con su misión de glorificar a Dios. Ellos están destinados a reflejar su luz, a glorificar su nombre y a mantenerse en la pureza de su presencia eterna. Su devoción ardiente y sin interrupciones se convierte en una lección para Isaías y para todos nosotros. La cercanía con Dios solo es posible a través de la santidad, la pureza y la obediencia. Si queremos acercarnos más a Dios, debemos reflejar, aunque sea en pequeña medida, ese mismo ardor y dedicación que los serafines representan. Así, la relación entre los serafines y la santidad de Dios es inseparable. No son solo espectadores, sino instructores divinos, que nos muestran cómo acercarnos a la perfección divina a través de una vida dedicada completamente a su adoración. La visión de Isaías nos invita a reflexionar. ¿Estamos nosotros viviendo con la misma pureza y devoción que los serafines? Hemos entendido que solo en la santidad se puede encontrar la verdadera cercanía con Dios. La presencia de estos seres ardientes nos recuerda que la pureza y la santidad no solo son atributos de Dios, sino también los requisitos fundamentales para quien desea servirle y vivir en su presencia. La visión de Isaías no fue solo un encuentro transformador para el profeta, sino una lección profunda para el pueblo de Israel y para todos los creyentes de todas las épocas. Esta visión nos muestra una realidad que trasciende el tiempo. La santidad de Dios es absoluta, y su presencia, que fue revelada a Isaías de una manera tan impresionante, exige una respuesta de pureza y reverencia. Los serafines, esos seres ardientes, nos enseñan que la adoración a Dios no debe ser solo una parte de nuestra vida, sino el centro de todo lo que somos. Ellos, sin descanso, adoran y glorifican a Dios, reflejando una devoción pura y continua. Esta visión debería hacer que nos cuestionemos: ¿es la adoración a Dios nuestra prioridad? En el mundo moderno, lleno de distracciones y prioridades mundanas, el ejemplo de los serafines nos recuerda que la verdadera adoración no es solo un acto de alabanza, sino un estilo de vida que refleja nuestro amor y reverencia hacia el Creador. La visión de Isaías también subraya la necesidad de arrepentimiento. Isaías, al ser confrontado con la santidad de Dios, no pudo hacer otra cosa más que reconocer su propia impureza. ¡Ay de mí!, exclamó, dándose cuenta de su pecado y la necesidad de ser purificado. El arrepentimiento es fundamental para acercarnos a la presencia de un Dios tan santo. Sin este acto de humildad y reconocimiento de nuestra incapacidad, nunca seremos aptos para escuchar su voz o cumplir con su misión. Al igual que Isaías, debemos reconocer nuestras imperfecciones y pedir que Dios nos purifique para ser instrumentos útiles en sus manos. Isaías también nos enseña una valiosa lección sobre la misión que Dios nos encomienda. Después de ser purificado, Isaías no duda en responder al llamado divino. Su respuesta, la "aquí estoy, envíame a mí", es un acto de valentía y disposición, un recordatorio de que cada creyente tiene un papel que desempeñar en la misión de Dios.
No todos serán enviados a enfrentar un pueblo rebelde como Isaías, pero todos estamos llamados a ser testigos de la verdad, a llevar el mensaje de Dios al mundo que nos rodea. Esta misión es un honor y una responsabilidad, y al igual que Isaías, debemos estar dispuestos a responder al llamado divino, no importando las dificultades. Sin embargo, la visión de Isaías no solo nos habla de juicio, sino también de esperanza. Aunque el pueblo de Israel enfrentaba un futuro oscuro debido a su obstinación y pecado, Dios siempre ofrece una vía de restauración. Isaías fue enviado con un mensaje de juicio, pero también de esperanza. El juicio de Dios puede ser inevitable, pero aquellos que se arrepienten y se entregan a Él siempre encontrarán un camino de restauración y redención. A través de un remanente fiel, Dios continuaría su obra redentora, un recordatorio de que la misericordia de Dios nunca falla. Finalmente, la historia de Isaías nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos dispuestos a aceptar su llamado? ¿Estamos dispuestos a purificarnos y poner nuestras vidas al servicio de su misión, aun cuando esto implique sacrificio? Los serafines, al ser testigos y adoradores de la gloria de Dios, nos invitan a vivir de la misma manera, reconociendo que nuestra purificación, adoración y misión son las respuestas que debemos dar a un Dios que es santo, santo, santo. La visión de Isaías no es solo un relato antiguo, sino una llamada a cada uno de nosotros para vivir con un corazón puro, una vida dedicada a la adoración y un compromiso firme de cumplir con el propósito divino.